Hola, buenas tardes a todos y todas. Estamos dando unos segunditos para que termine de ingresar la gente aquí a la transmisión en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos esta tarde, esta semana que ya casi se acaba? Yo soy Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima ¿Cómo vamos?, fundadora de Ocupa tu Calle, y quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos y a todas por acompañarnos y también a quienes se van a sumar a escuchar esta charla a partir de la grabación que va a quedar en nuestros canales. Pues gracias y espero que les sea de mucho provecho. Además, contarles que estamos en el panel Experiencias de Transformación del Espacio Público en Colombia. Este panel está enmarcado en la segunda semana del cuarto foro Ciudades Cómo Vamos, que empezó la semana pasada, y contaremos con varias experiencias sumamente interesantes de aliados y amigos colombianos. Así que, sin más, primero quiero agradecer también a las distintas organizaciones y miembros, socios nuestros y miembros que hacen posible este evento y en general el trabajo del Cómo Vamos, a la Asociación UNASEM, a la Universidad Católica, al Grupo RPP, a RIMAC Seguros, a Enel X, a Uber, a Lima Expresa, Didi, DP World y la Embajada de Estados Unidos. Como les decía, este panel es de experiencias de transformación del espacio público en Colombia y tendremos entre los panelistas a Iván de Acevedo Gómez, él es arquitecto principal del taller Lab de Arquitectura y Urbanismo Tabú, a Ana María Sánchez Posada, ella es secretaria de Planeación de la Alcaldía de La Estrella, y a Natalia Lleras, ella es líder de Ciudades Saludables y directora del proyecto Vivo Mi Calle en Despacio, en la organización de Espacio, y este proyecto además ha sido ganador del premio Ocupa tu Calle ahora en el Festival Internacional de Intervenciones Urbanas que tuvimos en agosto. A quienes nos están escuchando pueden hacer preguntas tanto vía el Zoom, y las personas que se encuentran en el Zoom bajo el rubro de preguntas y respuestas que está ahí en la alternativa, en la opción dentro del programa, y para quienes están en la transmisión en Facebook o en general en redes, pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios. En el equipo van a organizar la información de las preguntas y me las van a pasar y yo voy a poder hacerlas a los panelistas. Les cuento ahora un poquito sobre cómo es la dinámica del panel. Vamos a tener una presentación de 15 minutos de cada uno de los miembros de los panelistas y luego pasaremos al espacio de preguntas para el público. Así que, sin más, le doy el pase a Iván Acevedo. Él es arquitecto principal del Taller Lab de Arquitectura y Urbanismo Tabú, como contaba. Es máster arquitecto de doble titulación, española por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y colombiana por la Universidad Santo Tomás de Colombia de Bucaramanga. Él está especializado en codiseño y courbanismo bajo una perspectiva de género, responsabilidad socioambiental e innovación constructiva. Junto a su equipo para la arquitectura, urbanismo, paisaje y placemaking IAA Studio y el colectivo Taller Lab Tabú, es impulsador de múltiples proyectos transdisciplinarios en distintas escalas. Han sido galardonados en bienales y concursos internacionales, entre el que destaca, entre el que destaca el plan El Espacio Público, la piel de la democracia. Iván es activista, profesor universitario, miembro de organizaciones solidarias y fundaciones sin ánimo de lucro. Así que, Iván, un placer contar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienes 15 minutos. Recuerda el tiempo que está corriendo aquí en pantalla. Gracias. Pues buenas, muchas gracias Mariana y a todos los compañeros. Voy a proceder directamente a ir exponiendo, a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Si me pueden confirmar, por favor, que están viendo. Sí se ve, puedes ponerla en, así es, en modo pantalla Perfecto. completa. Muy bien. Pues les voy a hablar rápidamente de lo que corresponde a nuestras acciones que hemos realizado en el espacio urbano en cuanto a movilidad, transporte, todo lo que tiene que ver con la renaturalización también del espacio de la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga está ubicado al nororiente del país, de Colombia. Está situado a aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar y es la capital una de las capitales del nororiente colombiano. Básicamente nosotros lo que hacemos, lo que siempre estamos trabajando es que actuamos localmente, pero siempre pensamos sobre esta responsabilidad que tenemos a nivel global.
en cuanto a lo que corresponde a la unión entre los paisajes, nosotros estamos trabajando en la recuperación del paisaje natural desde el páramo de Santurbán, pasando por nuestros cerros, llegando a la meseta de la ciudad donde está ampliamente asfaltada, donde padece efectos del fenómeno de isla de calor, y luego viene una escarpa que nos lleva hacia los ríos que están totalmente contaminados. En este sentido, nuestra voluntad desde el Taller Profesional de Arquitectura Pública como tal, lo que hacemos es precisamente potenciar, revitalizar de alguna manera todo un componente genérico que lo que nos ayuda básicamente es a unir esfuerzos en diferentes vías. Entonces, nuestro equipo está compuesto básicamente por arquitectos, ingenieros de todas las categorías, trabajadores sociales y técnicos. Y estamos uniendo las universidades públicas, las privadas y los técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje. Y esto todo en la región de Santander como tal y nuestra capital, Bucaramanga. Básicamente, vamos a ver también lo que corresponde a una introducción, lo que diríamos, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues básicamente los espacios públicos, el espacio urbano refleja las capacidades de sus habitantes, pero en este sentido nosotros, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que sucede? Pues nos hemos encontrado básicamente que en los últimos, desde hace aproximadamente desde antes del 2016, venía de un abandono sistemático la ciudad de Bucaramanga. Y este abandono sistemático nos llevó a que esta imagen de la izquierda que ven aquí, que es la cárcel modelo, estaba mucho mejor que no el centro de salud que ven aquí a la derecha del barrio Kennedy en un subcentro de la ciudad, o que un edificio patrimonial que tenemos aquí a la derecha, como es la estación del ferrocarril, o una escuela, que es la escuela rural El Paulón, que está dentro de la misma ciudad, sino simplemente que tiene un componente de movilidad bastante difícil para llegar allí. Entonces, aquí viene nuestro conocimiento, nuestra reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y al final, resumiendo un poco, siendo directos, es nuestra propia culpa, ¿no? Es una deuda de enfoque social e indiferencia de la mayoría de la sociedad civil y especialmente de los profesionales en los que se ha permitido por pasiva o por activa esta situación. ¿Qué sucede? Pues de alguna manera que a través de nuestras profesiones y de nuestro activismo y de nuestra academia donde participamos, dentro de alguna manera donde nos desarrollamos, vamos a actuar sobre la gestión honesta de los recursos públicos. Cómo de alguna manera a través de estas actuaciones vinculamos directamente a la comunidad y es la comunidad la que se encarga de ser testigo fiel de cada proceso. Y en este proceso directamente nosotros vamos soñando y vamos ideando hacia una ciudad que directamente tiene que recuperar, debe recuperar la importancia o la prioridad de las personas sobre los vehículos. Y en este sentido, bajo este trabajo de todos los procesos de referencia de renovación urbana que tenemos en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, de alguna manera lo que hacemos es promover esas alianzas entre los ámbitos públicos, privados y la sociedad civil, y siempre llevando iniciativas, incentivos hacia mejorar la calidad de vida de cada persona, de las personas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta responsabilidad social? Precisamente nos lleva a esto. Estos tres niños con la mascota que tienen aquí, justo esta foto es del 2017, finalizando 2017, inicios del 18, hacía prácticamente 5 o 6 años, lo que tenían ahí era un nido de absoluta basura y era un equipamiento público abandonado por más de 30 años. Este proyecto, que es el Parque Lineal Jardines del Río del Oro, nos llevó precisamente a abordar una serie de situaciones que ya programamos en la ciudad, y esto corresponde a equidad social de género a través de procesos de co-creación, esto es corresponsabilidad, a mejora de calidad del aire, del agua, del suelo, salud pública, a cómo estos espacios de alguna manera los trabajamos a través de la humanización y la mejora del espacio hábitat urbano, cómo trabajamos estrategias de coeficiencia y estructuras ambientales para la renaturalización, a la recuperación de la infraestructura verde del territorio, desde el páramo de Santurbán hasta el río del Oro y el río Suratá, y cómo este aprovechamiento y gestión de los residuos se podría hacer actualmente y a futuro. Durante todo este proceso, pues lo que corresponde son acciones colaborativas
donde no existía precisamente el componente social, el técnico estaba apartado, el social alejado y los funcionarios públicos también, por tanto eran como tres entidades diferentes y lo que hemos hecho a través de nuestro trabajo precisamente es unir a través de esta diversidad, independencia, descentralización, agregación y generar una red importante para que todos tiremos hacia el mismo camino, hacia adelante y recuperemos el territorio como se aprecian estas imágenes de alguna manera referenciada, donde aparecen fragmentos de la ciudad y donde de alguna manera con actuaciones de acupuntura urbana y urbanismo táctico empezamos a configurar un esquema teórico hacia una realidad. Entonces, la realidad que nos lleva como tal, precisamente en este sentido lo que nosotros trabajamos es trabajar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, siempre las personas como centro de nuestros proyectos, como centro del proceso antes, durante y después de las actuaciones, y lo que permitimos a través de esto es cómo de alguna manera también todo este ecosistema global se va entrelazando entre sí. Entonces, es poco a poco que hacemos esto desde la familia, desde las casas, desde el espacio público, hasta pasar a la ciudad, el área metropolitana, el territorio natural y ahí todos los demás componentes. Ejemplos claros que nosotros hemos seguido a través del urbanismo táctico, hemos logrado generar actuaciones que se han convertido ya en permanentes. Aquí unas pequeñas referencias a nivel internacional. Voy a pasar básicamente a otras que de alguna manera se están realizando en paralelo y que corresponden a conceptos que de alguna manera también ya estaban descritos o que están experimentados en otras ciudades y que estamos unidos de alguna manera para poder entrelazar todas las soluciones hacia la recuperación de esta infraestructura verde y el tejido social del territorio que estaba totalmente acabado. Clave, directamente que nosotros también intentamos quitarnos de encima la economía lineal, y esta economía lineal es la que está dominando nuestro espacio. Aún en este momento seguimos estando en una economía lineal y corresponde precisamente a una actuación muy fuerte para que todos los procesos se vayan incrementando y se vayan mejorando poco a poco. Y por esto, de alguna manera, es cuando en el espacio público, que lo llamamos el espacio público de la piel de la democracia, en el caso de Bucaramanga, es cuando hemos empezado a tener esa voluntad política por parte de los gobernantes que en 2016 se ingresaron a este proceso a promocionar estrategias de conservación, accesibilidad universal, a tener una planeación urbana consensuada, diseñamos la ciudad con los ciudadanos, a rescatar, a tener principios de protección en cuanto al patrimonio y la rehabilitación como tal, a tener de alguna manera también arquitectura y urbanismo con criterios de coeficiencia que eran inexistentes desde lo público y entre ellos también todo lo que tiene que ver hacia un plan de el autoconsumo pues, y cultivos comunitarios. Todo este proceso lo que nos lleva precisamente es a intercambiar de menos a más, a ir a las zonas más vulnerables de la ciudad, aquellas que no son visibles desde la meseta, aquellas que siempre habían sido ocultadas y que por su geografía básicamente solamente son visibles cuando se sale hacia la vía de la costa atlántica. Y esto es una foto de los talleres, estos de los primeros talleres que hicimos en 2016 y es la que trabajamos con los niños. Los niños nos dicen cómo lo sueñan, los ancianos también, son los principales actores y a partir de ahí empezamos a identificar a estos líderes como tal que de alguna manera nunca habían podido tener voz porque estaban de alguna manera ocultos por otros que normalmente estaban también en líneas más bien políticas que no comunitarias. Hemos configurado el territorio también teniendo en cuenta el mapa de calor delictivo, todo lo que tiene que ver el concepto de movilidad sostenible en los diferentes ámbitos, no solamente del caminar, sino también de una estrategia de la bicicleta en la cual nos colaboraron diferentes entidades a nivel de acuerdos interinstitucionales y en poquísimo tiempo hemos logrado buenos resultados. Y estos buenos resultados siguen configurando hacia una ciudad que vemos 2050, 2060, que tiene poco a poco un tejido conector y a esto le llamamos mar de montañas. Y consiste básicamente en conectar la ciudad a pie y en bicicleta por aquellas escarpas, como vemos aquí en esta foto, que son las que precisamente están impidiendo la comunicación peatonal y que de alguna manera también obliga a las personas a irse precisamente al tráfico más denso. Entonces, esa es una serie de actuaciones que supera más de 500 en todos los niveles y en este sentido lo que siempre vamos buscando es que independientemente del presupuesto que tengamos cada año,
a través de actuaciones de urbanismo táctico podemos hacer esas transformaciones y vamos llevando, como ven aquí en esta gráfica de la calle de las letras a 2010, de 2017, 2018, 2019 y 2020, algo que era invisible en cuanto a actuación, en cuanto a economía, como podía ser un parqueadero ilegal, a una plaza urbana, una plazoleta como tal. Y esto lo hemos podido lograr a través de actuaciones de urbanismo táctico. Entonces, este es otro ejemplo de urbanismo táctico que ya hemos podido consolidar como tal y todas estas que veremos aquí. Quiero mostrarles además lo que nos ha permitido. Esto nos ha permitido también llegar a otra parte del territorio, como puede ser a Montería a través del Banco Interamericano de Desarrollo o también a la ciudad de Río Negro en Antioquia a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Y dentro de estas actuaciones también recordar que no solamente son actuaciones que van en estos espacios deteriorados a nivel del tráfico vehicular, sino también a los que llegan hacia el patrimonio arquitectónico, como es esta que es la plaza de la plazoleta de la democracia en Bucaramanga. Aún así, seguimos trabajando para recuperar estos edificios importantes como es el Mercado Municipal San Mateo, que tiene un plan importante. Lo que pasa es que necesita grandes inversiones y por tanto a través del urbanismo táctico es que logramos otra vez llamar ese foco de atención del Ministerio de Cultura para que de alguna manera también entre todos podamos trabajar. Y actuaciones ya del Plan Centro, del Plan de Ciudad Caminable, que ya están en marcha y que esto era prácticamente inimaginable hace 5 años o hace 7 años. Ejemplo de lo que se hizo en convenio con ONU Hábitat del área metropolitana de Bucaramanga y de espacio en cuanto a la red de cicloinfraestructura. Hay que decir aquí que Bucaramanga es la única que la lleva, a pesar de que tenemos más de 200 kilómetros planeados. Las ciudades de Florida Blanca, Girón, Piedecuesta aún no se han puesto y no hay voluntad política, por tanto esto depende de los ciudadanos. Y como todas estas estrategias que de alguna manera hemos ido llevando, hemos ido implementando, nos van a llevar a que en cada momento vayamos aportando esos espacios renovados, quedan prácticamente nuevos, que es lo que estamos viendo en estos ejemplos. Esto es, por ejemplo, la conexión entre una zona baja de la ciudad con una zona alta, que era imposible a través de rampas que se van posicionando encima de la montaña, artefactos que de alguna manera tienen el mínimo impacto ambiental. Vamos configurando a 4% de pendiente un recorrido de más de 1000 metros en algo que es prácticamente imperceptible para las personas que lo transitan o que ruedan en ellas, como pueden ser personas en silla de ruedas como tal. Este es el perfil que se ve de uno de estos parques y este es el remate como tal. Entonces, sí, como ven en estos ejemplos, como podemos ver en estos ejemplos, hay una serie de actuaciones en el espacio público en cuanto a recuperación del patrimonio, en cuanto a recuperación de la infraestructura verde, en cuanto a accesibilidad, que nos permiten llegar a soluciones inmediatas sobre el territorio. Esta es una foto del páramo de Santurbán y quiero prácticamente concluir con esta vista porque de ahí es donde nosotros debemos trabajar, preservar al máximo el agua y en este momento tiene un serio riesgo porque sus bases de alguna manera tienen una negociación para explotación de oro. Si se explota el oro, se perderá agua y por tanto debemos de alguna manera siempre entre todos poder contribuir a este activismo desde lo académico, desde lo profesional y desde lo ciudadano para proteger el agua de más de 2 millones de personas que se alimentan de esto. Entonces, básicamente agradecer a todos su presencia y doy paso a mis compañeras que están próximas a comentar. Muchas gracias, Iván. Importante este vínculo, ¿no?, con la academia y cómo a partir del proceso de aprendizaje mismo ya se puede generar contribución directa en el territorio, ¿no? Nosotros también desde Ocupa involucramos a alumnos en el marco de cursos y creo que es justamente una estrategia interesante, no por supuesto para que sean productos acabados, ¿no? Es justamente ese proceso un poco de aprendizaje que toma un poco más de tiempo, pero es sumamente útil justo para unir fuerzas y para ir formando a lo que yo llamo esa nueva generación urbana. Así que en buena hora, Iván. Voy a dar pase a nuestra siguiente panelista. Le toca ahora a Ana María Sánchez, y es secretaria de Planeación de la Alcaldía de La Estrella.
arquitecta. Ana María es arquitecta, tiene 12 años de experiencia en el sector público, en el área de ordenamiento territorial y planificación urbana. Es especialista en derecho urbano y candidata a magíster en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, con diplomados en diseño de espacio público y gestión inmobiliaria. Ana María, un placer tenerte con nosotros. Adelante, en este momento tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Es un gusto para nosotros participar nuevamente en estas experiencias pues con este país hermano Perú y los demás compañeros de Colombia, que también había tenido oportunidad de escucharlos, sobre todo a Iván, con el tema de Bucaramanga en el clima. Entonces voy a compartirles de una vez entonces la pantalla. Me confirman que la están viendo, por favor. Aún no. Se podía ver, pero en este momento de nuevo no. A ver, ahora sí, perfecto. Ok, bueno. Entonces, nosotros en alguna oportunidad tuvimos un espacio para contarles un poquito de lo que fue nuestro proyecto o nuestro acercamiento con todo el tema de urbanismo táctico a través de calles vitales, que es, digamos, una de las intervenciones que está en el marco de otro proyecto más grande, que para la Alcaldía de La Estrella en este momento es el BIO, el Sistema de Espacio Público para la Biociudad. Entonces, en este espacio quisiéramos contarles un poco más de lo que en realidad es el BIO y cómo de manera integral, digamos que ha logrado cambiarle un poquito la cara no solamente al espacio público del municipio, a la forma en la que los siderenses y los ciudadanos estamos viendo el espacio público, sino también cómo la administración municipal ha cambiado esa imagen, ese carácter de lo que es su oficina de planeación, de cuál es ese rigor y cuál es esa visión que tiene el municipio y cómo, digamos, a través de estas intervenciones ha venido jalonando otros focos de intervención. Entonces, acá vemos entonces que CEBIO es el Sistema de Espacio Público para la Biociudad. Es un sistema que lo que está buscando de alguna forma es anclar un montón de focos o de intereses que tenemos nosotros dentro de nuestra visión y modelo de ciudad, entendidos estos focos pues como cultura, reactivación económica, pues todo el tema de post-COVID, turismo, embellecimiento del espacio público y mejora a través de ciertas intervenciones como el arte urbano, las plazas de bolsillo, rutas ambientales, conformación de parques, movilidad peatonal y el urbanismo táctico. En el ejercicio como tal, esas intervenciones han venido cambiando, han venido dinamizándose, entendiendo también la apropiación de la comunidad, cómo nos ha llevado a crecer un poquito más las intervenciones, ampliar el área de intervención e incluso mezclarlas entre sí. Para CEBIO, una de las cosas más importantes ha sido todo el tema de trabajo con la comunidad, todo el tema de co-creación, de talleres de imaginarios, y cómo a través de ese trabajo conjunto hemos logrado una mejor apropiación del espacio público. El municipio de La Estrella hoy viene teniendo pues como un hito en su tema constructivo y en su tema de desarrollo. Estamos ubicados en un valle metropolitano, pero digamos que a la fecha es el único municipio de los 10 que lo conforman que ha tenido de pronto un poquito más de rezago a la hora de intervención de ese espacio público efectivo y también en su parte edificatoria. Durante 2 años, más o menos entre el 2016 y 2018, hubo un crecimiento acelerado de este proceso edificatorio y de eso sumado a un plan de ordenamiento, a un proceso de ordenamiento un poquito digamos, como lento o difuso, pues consiguió que el municipio recibiera un montón de población, pero con la incapacidad de poder abastecer un buen sistema de equipamiento y de espacio público colectivo. Entonces, en todo el tiempo que yo llevo trabajando en la administración, pues que son esos 10, 12 años, veíamos como esa falencia, esa necesidad que en esta administración hace 2 años empezamos a ver entonces como una oportunidad, como una posibilidad de mejora, una posibilidad de mejora en la calidad de vida pues, de los siderenses, y empezamos a identificar unos modos específicos de intervención en el municipio por diferentes condiciones, o sea, desde su ubicación, desde su condición compleja, desde la oportunidad por un tema de potencial, por el tipo de población,
o por cualquier otra situación, y empezamos a pensar entonces en esas intervenciones que a través de ese bio íbamos a hacer en estos lugares con el fin de hacer una mejora en la calidad de vida y en la apropiación de ese espacio público, ¿cierto? Empezamos con el tema de urbanismo táctico. Efectivamente, pues como su definición general lo dice, es un laboratorio en el que nosotros íbamos entonces pues a identificar un montón de situaciones, pero nosotros hemos tratado también de llevar el urbanismo táctico pues a otros niveles. Entonces se nos ha vuelto un tema de embellecimiento de ciudad, y dentro de esos laboratorios, que si bien se han hecho con procesos de co-creación con la comunidad, también con la misma comunidad, y en el mantener o en el sostener esas intervenciones, hemos evidenciado que la gente quiere conservar el color, y en algunos casos el resultado del laboratorio no ha sido necesariamente la obra o la intervención física, sino dejarlos en esa condición de color y mantenerlos. Entonces, digamos que el ejercicio nos ha parecido muy interesante porque es lo que la gente ya reconoce, es lo que la gente ya ha referenciado como con esa apropiación. Y sumado pues a eso hemos tenido todo un tema pedagógico, sobre todo para el caso de movilidad, pues que pues como lo podemos ver acá, y ha resultado pues realmente supremamente exitoso. Otra cosa que nos ha resultado muy exitosa en el tema de la apropiación y el embellecimiento de ese espacio público o el entorno es toda la conceptualización de las intervenciones, tratando de bajar unas ideas o unos referentes que generaran identidad hacia la comunidad. En este caso vemos este cruce seguro, que lo llamamos el cruce de la hoja. Entonces lo que queríamos representar con los colores y las formas era toda la riqueza hídrica del municipio, todo su potencial en paisajismo y todo el tema ambiental. Entonces todo eso, digamos que se suma al ejercicio de cooperación con la comunidad, que el municipio direccione y que el municipio lleva hacia allí, pero también vemos que es lo que, lo que a la gente le representa una identidad, y lo que también se suma a ese proceso de apropiación. Ese es el cruce seguro, lo que llamamos la hoja de la vida, que tiene un concepto pues un poquito holístico, pero que efectivamente en la comunidad ha generado un tema de apreciación bastante interesante, acá con un reto adicional, y en este caso también, pues era un conjunto entre lo técnico y entre lo estético, tratando de no confundir al peatón en donde podría pararse o cómo podría cruzar de forma segura. Entonces, bueno, digamos que a hoy esos han sido los cruces más exitosos, y los hemos sumado con lo que vemos que son estas pasarelas. Es ahí donde les contaba ahora que digamos que en ese ejercicio de socialización y de participación ciudadana, lo que empezaba como un cruce en ese mismo desarrollo se fue creciendo hacia una pasarela que ya no era solamente para una cuadra, sino que entonces ya nos estaba abarcando 2 manzanas, y que hoy la gente referencia en realidad así. Digamos que la gente hoy no está esperando que se vuelva una obra de infraestructura física. Entonces hoy en esa parte del laboratorio estamos evaluando como tal la permanencia y la viabilidad de que esto sea así. Eso también trajo una estrategia adicional, que fue esa participación comunitaria, esa teoría de la ventana rota, esa teoría de cómo yo como Estado cuando intervengo jalono para que la gente también pues participe y empiece a embellecer su entorno. Entonces ellos empezaron con un tema de embellecer y de mejorar sus fachadas. El ejercicio pues fue maravilloso. Este es un acercamiento pues de lo que ellos estaban proponiendo. El municipio los acompañó en una colorimetría como tal de las fachadas, en una intervención de andén con losetas táctiles y jardineras. Hoy es una zona que la gente cuida, protege. Logramos en el tema de movilidad una mejora bastante impresionante. Y acá vemos como todo el tema de la apropiación y cómo la gente de alguna manera en algunos puntos era tan crítica la situación que ni siquiera necesitamos pedagogía. La misma gente ya entendía cuál era como su camino, pues lo mismo que el tema del vehículo. Luego subimos entonces a otro eje que está paralelo a esta carrera, que es la anterior, es la carrera 59, esta es la carrera 60. Vemos como entonces ya estábamos en plena pandemia, cómo teníamos unos retos específicos que resolver, y sobre la carrera 60 empezamos a hacer entonces una demarcación para el tema de bioseguridad, para el tema de estar como seguros, y empiezan a surgir entonces ideas, estas demarcaciones muy de urbanismo táctico, y surgen entonces estas ideas adicionales, que es un tema de mobiliario, que se me suma toda esa intervención y a toda esa apuesta por embellecimiento de la zona, y empezamos entonces a generar unos espacios públicos adicionales que se suman a otra estrategia de Servío, que es esta, que es todo el tema de arte urbano y muralismo, embelleciendo de una manera muy integral todo este eje de la carrera 60,
que le apunta principalmente no solamente al embellecimiento, al tema de la movilidad, el urbanismo táctico, la priorización del peatón, sino a todo el tema de reactivación económica. Y vemos cómo entonces los comerciantes empiezan a jugar también otro papel muy importante y cómo el turismo empieza también a surgir. El municipio realmente, pues en todos estos años, no ha tenido una vocación turística muy clara, muy definida, y hemos tratado de ir construyendo poco a poco esa infraestructura que me vaya llevando a ser un municipio referente o un municipio atractivo para el área metropolitana, visto más desde el mercadeo, desde, bueno, cuál es nuestra riqueza, qué queremos ofrecer, y pensamos que entonces esta era una de las estrategias. En este tema de urbanismo táctico, en el caso de la intervención de los murales, pues tenemos una galería a cielo abierto con un tema de realidad virtual aumentada que también pues se suma, como les digo, a todo ese proceso de turismo y de mercadeo territorial al que le estamos apuntando. Esta es una intervención de urbanismo táctico en una cancha, en un sector bastante complejo, un sector bastante deprimido. A la cancha no iba nadie, o sea, no había un programa cultural, no pasaba nada, y con la intervención que nosotros hicimos, esta que es una foto, qué pena, que es una foto real de cómo queda la intervención, vemos que entonces ya hay unos programas, ya hay unos torneos, ya hay una apropiación como tal, y ya estamos pensando en una segunda intervención, entendiendo pues el eje transversal como tal del río Medellín, pensando entonces en un tema de urbanismo táctico para un parque de bolsillo que estamos entonces hoy diseñando para la comunidad. De allí, de todo este ejercicio que hicimos, lo que les contaba ahora sobre el corredor de la carrera 60, entonces aparecen ya unos programas que nos empiezan a nutrir como tal ese tema de espacio público, tratando de ayudarle a la comunidad en todo ese proceso de apropiación. Y entonces surge como tal un evento en esta zona al que nosotros denominamos la romería, y allí hay un montón de encuentros y condiciones culturales, entonces pues tenemos artistas urbanos. Les voy a compartir el video, no sé si lo están viendo. Nosotros entonces a través de ese bio hemos tratado de hablar un lenguaje no solamente de la administración hacia la comunidad, sino también en el tema interadministrativo, entendiendo que todo lo que pasa a nivel institucional va de cara a esa comunidad, a ese público al que estamos entonces nosotros sirviendo, entendiendo que si bien la Secretaría de Planeación le apuesta a un tema de embellecimiento del entorno y del espacio público, es indispensable la gestión y la articulación con las demás unidades o programas que tenemos en la administración, tratando de nosotros pues, de llevarle, como les decía ahora, una vida a ese espacio público y generando una apropiación de la comunidad, tratando de mejorarles la calidad de vida, de mejorarles el entorno a través del embellecimiento. Hoy, pues como tal, hemos visto que los resultados han sido sumamente exitosos, hemos sido referentes en otros municipios pues, a nivel nacional, y ahora pues estamos trabajando pues en colaboración con algunos arquitectos en Shanghái, tratando como de traer un poquito también ese sistema de espacio público diferente. El alcalde es un abanderado de esas propuestas distintas, que van más allá simplemente como de ornamentar, sino también de mirar cómo hacemos que la comunidad se apropie, se sienta identificada, y que el municipio sea reconocido no solamente como desde esa presión inmobiliaria, desde esa necesidad de hacer todo este proceso edificatorio, sino también cómo enriquecemos. Hoy tenemos unas falencias importantes en términos de un espacio público efectivo porque no contamos con unos lotes idóneos, entonces digamos que hoy es un reto gigante, entendiendo que pues crecer ese índice de espacio público nos lleva a pensar entonces cómo vamos a adquirir lotes, a adquirir predios, cómo se van a intervenir. Pero bueno, digamos que de a poquito hemos venido
consolidando este espacio público con unas intervenciones realmente, como les decía, muy exitosas, construidas con la comunidad. Hoy ya están como en todo el colectivo Siderense, el colectivo del municipio, y tratando, eso sí, siempre con la premisa de jugarnos esa autonomía y esa identidad y esa condición tan propia y tan característica del municipio, tratando de no parecernos a otros, sino rescatando todo eso que nos hace únicos y volviéndolo una oportunidad de mejorar el territorio. Entonces, digamos que de manera general, muy general, esto es el sistema de espacio público para la biociudad. Como les contaba, son un montón de intervenciones en varios puntos del municipio, que lo que nos llevan es al tema turístico, cultural, siempre pensando en el ser, entendiendo que es el ciudadano y el habitante del común realmente el principal protagonista en todo esto, y pues de aquí también el nombre de Calles Vitales, entendiendo que es el ser y es el ciudadano el eje fundamental de todas las intervenciones desde el espacio público, aunque solamente parezca ser una infraestructura. Entonces ya le doy paso a las compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y excelente también con el tiempo. Muchas gracias por lo que nos has contado y cómo también es posible promover ese tipo de acciones, ¿no? Desde el gobierno. Creo que ahí hay unos elementos importantes en torno em, a las potenciales críticas vinculadas a las expectativas que hay en relación a que sea un actor gubernamental quien esté impulsando este tipo de procesos, sobre todo ahí cuando no se incorpora los resultados de la experimentación en la obra definitiva, ¿no? Creo que ese es un asunto importante y que venimos también cuestionando y hablando y debatiéndolo públicamente justamente para que puedan ocurrir procesos más completos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ahora le doy pase a la siguiente panelista, Natalia Lleras. Ella es directora del proyecto Vivo Mi Calle en la institución de Espacio, aliados nuestros desde hace tiempo. Esta iniciativa busca mejorar el bienestar de la juventud a través de su participación en la creación de entornos saludables, que sean sostenibles, seguros, equitativos y dinámicos, que aborden sus necesidades y que mitiguen los riesgos que limitan su acceso y uso del espacio público. Antes de volver a Despacio, Natalia trabajó durante 6 años en el World Resource Institute, el WRI, como gerente de proyectos de movilidad sostenible y seguridad vial. Natalia, bienvenida. Tienes 15 minutos para compartirnos la experiencia. Muchas gracias, Mariana, y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto mostrar este tipo de proyectos en otros países de América Latina. Bueno, yo les voy a contar sobre el proyecto. Nosotros, el proyecto se llama Vivo Mi Calle. Trabajamos en zonas vulnerables de Cali, principalmente. Esta es una foto que les da una imagen de las zonas donde trabajamos. Nuestro proyecto busca involucrar a la juventud en la regeneración de espacios públicos para mejorar su salud y la de sus comunidades. Eso es básicamente el proyecto. Y hace parte de un programa que se llama Ciudades Saludables para Adolescentes de Foundation Botnar, quienes son los que financian nuestro proyecto. Entonces, el proyecto tiene muchísimos objetivos entre específicos. Entre esos tenemos una escuela de liderazgo, tenemos todo un tema de capacitaciones para un poco enseñarles todos estos términos técnicos a los niños de una manera didáctica. Por ejemplo, todo lo que es movilidad activa, ciudades saludables, equidad de género en el espacio público. Y de esta manera, pues tienen las mejores herramientas para abordar los retos a los que nos enfrentamos cuando regeneramos espacios. Tenemos también un tema de monitoreo y evaluación para recopilar evidencia científica y demostrar que este tipo de proyectos no solo mejoran la salud de niños y niñas, sino de toda la comunidad. Un tema de alianzas y comunicaciones que es clave para hacer visible el proyecto, para estar informando a la comunidad sobre lo que está pasando. Y pues hoy nos vamos a centrar en el tema de, como bien decíamos, el panel se llama Transformaciones del Espacio Público. Entonces nos vamos a centrar en el tema de las transformaciones del proyecto, que las hacemos con la voz y participación de la juventud.
Entonces tenemos una metodología muy sencilla. Primero les preguntamos como cuáles son esos lugares de interés que tienen en el barrio. Luego identificar los lugares de interés o los que les gustaría transformar. Les preguntamos cómo se sienten en este lugar, si les gusta, si les encanta, si les da miedo, si les genera preocupación. Y luego preguntamos cuáles son las razones detrás de esto. Esto está basado en 29 indicadores de riesgo que también trabajamos con niñas y niños y básicamente nos dicen, por ejemplo, o bueno, se pueden agrupar en 4 grupos, que es seguridad vial, seguridad personal, todo lo que es acoso callejero y otros riesgos del entorno que también incluye pues malos olores, basura, etcétera. Luego pasamos a pensar en las soluciones una vez tenemos básicamente los riesgos del lugar y tenemos las necesidades de la juventud y la comunidad, pasamos a pensar en soluciones para abordar estos temas y luego pasamos a la implementación de la mano de la juventud. Aquí les tenemos un ejemplo de nuestro primer proyecto. Esto fue el puente, ahora se llama el Puente de Colores, pero es este puente acá que anteriormente pues era una frontera invisible. Era, a pesar de que era el trayecto más directo entre el Colegio Nuevo Latir, que está a la derecha en la diapositiva, y el barrio El Poblado 2, los niños preferían evitar este puente y usar el puente que ven más al fondo acá, el amarillo, caminar un poco más para evitar pasar por ahí. Este puente, pues además de ser una frontera invisible, tenía una alta connotación de inseguridad y violencia y motos a altas velocidades. Y este era básicamente como se veía el puente usualmente, totalmente desolado. Luego trabajamos pues les preguntamos qué podíamos hacer para cambiar la connotación del lugar y nos dijeron que pues atraer más personas, poner colores y que eso se lograba con colores, plantas y pues con un carril exclusivo para motos para que no pasaran altas velocidades. Y bueno, este fue el resultado entonces, esto fue en 2019 y pues este año ya nos dimos cuenta que a pesar de que antes habíamos propuesto poner mobiliario urbano, poner techo, etcétera, nos habían dicho espérense porque pues creemos que se pueden sentar a consumir y puede crear otro tipo de dinámicas, entonces esperamos básicamente un año hasta que la comunidad también nos dijo ya es el momento, ya se puede cambiar y esto pues así es como se ve el puente hoy en día. Pues los resultados son muy buenos, además de que este tipo de proyectos tienen un impacto en la salud y el bienestar mental, físico y social de la comunidad, mental en el sentido que pueden distraerse, pueden recrearse, social pues pueden mantener esas conexiones de amistades positivas y físico pues también incentivamos la actividad física. Tenemos la población beneficiada, que son más de 4.000 personas, que son las personas que viven a 300 metros del puente. Para lograrlo hicimos alianzas con 6 organizaciones de la alcaldía y logramos también una zona wifi gratis que fue muy importante durante la pandemia, pues en el barrio la conectividad era muy baja y pues los niños no podían conectarse a sus clases. Esta es nuestra segunda intervención, es el aula Biomi Calle. Esta es la que se ganó el premio Ocupa 2021. Con esta trabajamos con 256 niños, niños y adolescentes. Era una zona de consumo abandonada, peligrosa y pues teníamos una falta de iluminación nocturna. Es importante resaltar que como proyecto no vamos a los lugares y decimos, ok, este es el problema, esta es la solución. Trabajamos con niñas y niños desde el principio para que ellos y ellas nos digan cuáles son las problemáticas que hay que revisar y atender y también cuáles son las necesidades de la comunidad. Y esto también genera una apropiación muy grande por los espacios. Después de trabajar con el grupo para mirar cuáles podían ser esas soluciones que abordaran los riesgos, necesidades, etcétera, empezamos a hacer una transformación. Primero fue leve. Como pueden ver acá arriba teníamos unos paneles para cambiar un poco, digamos, el color de la zona y empezamos a hacer actividades durante la pandemia para mantener o para incrementar los niveles de actividad física, para que se pudieran reunir con el distanciamiento adecuado, etcétera, en este lugar.
Y luego identificamos la necesidad de también tener un techo, pues como saben en Cali hace mucho calor, mucho sol y también a veces llueve mucho, entonces se pusieron los paneles y eso es como se ve el aula ahorita. Tenemos 4 zonas, una que es un lugar de encuentro, la segunda es una huerta urbana, la tercera es una pista de baile y esta es una zona que es un patio como para varias actividades. Esto es como se ve el aula ahora. Este es el punto de encuentro. Y pues este son el tipo de actividades que ahora se ven en el barrio. Entonces ya tenemos, están celebrando cumpleaños, nos contaron que hasta una quinceañera, se reúnen también para hacer clases no solo adolescentes, sino también la comunidad, la tercera edad se reúne para hacer bingo, etcétera. Se ha comunicado, se ha convertido como en ese lugar para o ese punto de encuentro. Y en la noche tenemos también a la generación del Raga, que es un grupo de baile del sector que utiliza el aula todos los martes y jueves para sus clases. Los resultados, igual, estamos mejorando el bienestar físico, mental y social. Ahora tenemos iluminación, pues trabajamos de cerca con varias organizaciones de la alcaldía y pusieron la iluminación nocturna. El aula está beneficiando a más de 13.200 personas, que son las personas que viven en las inmediaciones del aula. Y pues nos hemos ganado, además del premio Ocupa, también nos ganamos el premio del concurso UHPH 2021 como práctica inspiradora y Best in Show. Y pues como en el proyecto lo que queremos hacer es llevar la voz de la juventud a estos procesos de planificación urbana. Entonces en 2020 también durante la pandemia trabajamos de cerca con un proyecto que se llamaba Corazón del Distrito de Agua Blanca. Cuando fuimos a las reuniones comunitarias nos dimos cuenta que pues en realidad las únicas, o bueno, la persona más joven de estas reuniones era de 60 años. Entonces lo que hicimos fue decirles y aliarnos con este proyecto para llevar la voz de la juventud al proyecto. Hicimos encuestas a casi 150 niños y niñas del sector que nos dijeron cuáles eran esos puntos críticos, esos puntos de interés, qué les gustaban esos puntos y cuáles eran las problemáticas. Y esto fue muy bonito porque este es un proyecto mucho más grande que tiene digamos, financiación del gobierno nacional y tuvieron en cuenta muchas de las conclusiones a las que llegamos con las encuestas que sacamos. Por ejemplo, una fue el tema de la prioridad peatonal. El proyecto estaba contemplando construir solo ciclorrutas, pero esto solo atendía o solo beneficiaba a los hombres. Pues nos dimos cuenta que la mayoría de mujeres jóvenes camina, entonces hicimos un llamado para tener esa equidad de género o integrar esa equidad de género en el proyecto. Ahora se van a hacer zonas con prioridad peatonal y también andenes. La iluminación es algo de lo que se quejaba mucho en el sector niños y niñas, entonces hicieron una alianza pues precisamente para asegurarse que este proyecto y las zonas que son intervenidas tenga buena iluminación. Pensaron también, una de las conclusiones fue tener canchas múltiples. La mayoría de jóvenes dijeron, queremos deporte, pero no solo fútbol. Entonces, como pueden ver acá en los planos, ya tenemos también las canchas múltiples y los adolescentes y también las adolescentes nos pedían lugares de encuentro, precisamente simplemente para poder reunirse con sus amigos, etcétera. Entonces, esos también fueron agregados, que son que ahora llaman lugares de contemplación. Y lo último, pues es esa conexión con la laguna, que es una laguna muy cercana, que el proyecto le está dando un poco la espalda a la laguna y pues por esta participación comunitaria decidieron hacer zonas donde se conectara, digamos, más de cerca los diseños con la laguna. En el proyecto también, pues no solo llevamos al tema de infraestructura, la voz de la juventud, sino también tratamos de abogar por ciudades saludables. Esta es una campaña de abogacía que hicimos en este año, ya que las ciclovías, que son las vías activas dominicales, donde se cierra la vía para dársela a las bicicletas, estaba cerrada desde inicios de la pandemia. Entonces hicimos una campaña con niñas y niñas del sector donde ellas básicamente cerraban la calle para poder montar su bici, montar patines, hicimos talleres de mecánica, recogimos testimonios y pues mostrábamos todo esto para lograr que la alcaldía volviera a abrir esas ciclovías, lo que logramos también después de 8 sesiones de esta iniciativa.
Y por último, pues este año, pues mitad de este año y el siguiente vamos a estar trabajando en la creación de una ruta, una ciclorruta en Palmira, donde buscamos llevar la voz de la juventud también a esa visión o construcción de visión de ciudad. Ya hicimos varias encuestas, estamos recopilando los lugares de atracción en la zona para tener en cuenta para las conexiones y pues la idea es contar con una ruta saludable. La llamamos ruta saludable porque queremos que sea una ruta que no solo promueva la movilidad activa o la actividad física, que sea sostenible, sino que también sea una ruta segura. Y hablamos de seguridad no solo a nivel de seguridad vial, sino también a nivel de seguridad personal. Y también buscamos que sea una ruta que tenga un enfoque de género, que sea equitativa. En Palmira, en esta ciudad donde estamos trabajando, el uso de la bicicleta es bastante alto comparado a otras ciudades. Sin embargo, solo el 20% de las mujeres utilizan la bicicleta para moverse diariamente. Entonces, queremos que esta ruta también promueva el uso equitativo de este vehículo. Y la siguiente va a ser en Valladito. Estamos trabajando en el Vallado, que es otro sector. Nosotros estamos digamos, en una comuna, una localidad, no sé cómo le llamarán allá, pero pues es como el conjunto de barrios, se llama la Comuna 13. La Comuna 13 está el Puente de Colores y el Aula. Y esta vez nos movimos hacia la Comuna 15. Esta comuna o este barrio está muy cerca de asentamientos informales también nos da muchísimos retos. Hay una falta de espacio público bastante grande y pues ese va a ser nuestro proyecto o el proyecto en el que estamos trabajando este año para implementar el próximo año. Entonces, muchísimas gracias. Quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Súper inspiradora el proyecto y además importante como rescatar las voces, ¿no? Justamente de poblaciones jóvenes que suelen ser incomprendidas y no, sé, no solo menospreciadas, sino inclusive muchas veces como dejadas afuera, ¿no? Entonces creo que ese es como un foco particular que es importante resaltar. Pero bueno, pasamos ahora a la sección de preguntas. Aquí me están alcanzando algunas aquí en el documento matriz, en el que me las van poniendo, y he visto también que hay unas, al menos una aquí en el chat, ¿no? A ver, entonces empezamos con la de Freddy, que va justamente dirigido a Natalia. ¿Cuál es el reto más grande de trabajar con la juventud? A ver, Natalia, ¿qué nos puedes decir a eso mientras yo voy organizando el resto de preguntas? Listo, pues yo creo que hay dos retos muy grandes. Uno es la falta de confianza en este tipo de proyectos y esto nos dio muy duro al inicio porque a pesar de que estábamos haciendo los talleres, estábamos trabajando en campo, para contarles un caso muy específico que ilustra muy bien, uno de los niños con los que estábamos cuando empezamos el Puente de Colores estaba pues en el taller y se puso de mal genio y dijo, ustedes no... O sea, no entiendo por qué intentan decir que van a cambiar esto si para cambiar esto uno se necesita mucha plata y dos es imposible, ya por la connotación de violencia que tenía este lugar. Entonces, llegar a construir esa confianza es un tema difícil, es un reto grande y pues se puede perder en cualquier momento. Entonces, vamos desde la confianza en que se va a lograr algo hasta que mi opinión sea tenida en cuenta realmente, que no sea como fuimos, tomamos la foto y dijimos ya hice la participación comunitaria, sino que realmente se den cuenta que, esto fue lo que nosotros propusimos y lo que se está haciendo. Eso es uno de los retos más grandes. El otro es, pues las metodologías tienen que ser pues muy didácticas para mantener a los niños, niñas y adolescentes básicamente involucrados a todo momento, que ha sido otro reto muy grande. Pero pues este proyecto también es muy bonito porque ha demostrado que a pesar de que, como bien decías, Mariana, la juventud usualmente está subestimada, ¿sí? No saben, no entienden, no, ¿sí? Con este proyecto nos pudimos dar cuenta que al pensar en soluciones, no solo pensaban en cómo beneficiarse en este grupo etario, sino también a toda la comunidad. Entonces la zona de encuentro no era como, solo para encontrarme con mis amigos, sino porque mi abuela no tiene un lugar para hacer esto con sus amigas. Entonces, pues ha sido un proyecto muy, muy gratificante. Muchas gracias, Natalia. Voy aquí a las preguntas que me están colocando. A ver. César Cárdenas Verano nos comenta desde Facebook, me parece,
cómo han determinado las acciones de sostenibilidad y cómo mantenerlo en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno. Y aquí, además, entiendo que es la misma pregunta, no es, creo que es la misma persona, ¿qué tan fácil es para un municipio poder adquirir inmuebles para generar espacios de uso público? ¿Dónde se identifican estos predios? Ahí de repente, Ana María, ¿podrías ayudarnos con esa respuesta? Sí, Ana María, aquí estamos. Si puedes prender tu cámara. Te repito la pregunta. Por favor. Sí, nos comentaban César Cárdenas que cómo han determinado las acciones de sostenibilidad, ¿no? Para que se mantengan en el tiempo en las intervenciones independientemente del cambio de gobierno y qué tan fácil es para un municipio poder adquirir inmuebles o predios para generar espacios de uso público. Hace un comentario además en ese sentido de que, claro, en el caso de las ciudades de Colombia, la responsabilidad pareciera estar solamente en cada localidad, ¿no? Lo que está diciendo César, a partir de lo que has comentado tú, Ana María, porque claro, en el caso de Lima tenemos una mezcla compleja de jurisdicciones y de responsabilidades en las calles que hace que sea mucho más compleja la propuesta en general. A ver, Ana María, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en términos de la sostenibilidad como tal del programa, nosotros hoy estamos utilizando nuestro plan de ordenamiento territorial, que es pues como ese instrumento que se usa acá en Colombia, mediante el cual las ciudades pues se ordenan. Entonces, estamos utilizando ese plan de ordenamiento, la revisión en la que estamos, sumado a todo el tema de la instrumentación y pues en ese caso en la adopción del plan especial de espacio público, que es el que me va a permitir como tal dejar ese marco de lo que es SESBío y lo que piensa SESBío en términos de su sistema y sus intervenciones compilado en ese plan, ¿cierto? Entonces eso me va a asegurar una vigencia y una aplicación. Adicionalmente, en ese mismo POT, en ese mismo instrumento, la idea es que queden como tal, como unos proyectos específicos, y si bien pues el POT no tiene unos recursos propios que pueda utilizar, sí tiene la posibilidad de hacer que se prioricen y entendiendo que posteriormente en las siguientes administraciones se adoptan los planes de desarrollo y debe haber una articulación entre esos planes de desarrollo y esos planes de ordenamiento. De alguna manera eso genera como digamos, esa necesidad o esa obligatoriedad de que esos proyectos se ejecuten en unas vigencias específicas y de que les sean asignados unos recursos. Entonces, esa es una de las maneras en las que estamos tratando de que el proyecto o el programa no se pierda con la administración. El tema de la facilidad para comprar espacio público, pues digamos que no es tan sencillo. Sin embargo, sí tenemos una herramienta en el municipio, pues acá en Medellín, yo no estoy segura cómo funcione en otro país o en otras ciudades. Nosotros tenemos un ejercicio que a través de la ley de ordenamiento, pues se llaman unas obligaciones urbanísticas, y nosotros tenemos contemplado de que esas obligaciones urbanísticas que están destinadas para espacio público, es una obligatoriedad que tienen los proyectos constructivos, independientemente de su uso, de pagar unos metros cuadrados para zonas verdes, unos metros cuadrados para construcción de equipamiento, y pues lo que hemos tratado es de hacerlo muy efectivo. Entonces, ¿de qué? De que no nos entreguen un dinero para que entre un fondo que de pronto ahí se quede, sino con esas mismas constructoras o con esos mismos promotores de los proyectos, nosotros en esa obligatoriedad le decimos, bueno, si su proyecto es tanto, su número de viviendas es tanto y su obligatoriedad entonces son tantos metros cuadrados, nosotros visualizamos estos lotes. Para ello también estamos utilizando en este momento el POT, generando un espacio público proyectado, visualizando unos lotes en los que nosotros tenemos un interés por diferentes condiciones, sea por su ubicación estratégica, porque esté al lado de otro equipamiento. En este caso le estamos apuntando mucho al tema de espacio público en el suelo urbano, que es el que hoy tenemos más escaso. Entonces, no es fácil, pero desde que esté priorizado, y creo que eso es como también lo interesante, y es que desde la administración pública, pues, si bien entre comillas no tiene muchos recursos, tiene un grado como ese poder, entonces creo que es un ejercicio interesante porque logra amarrar. Entonces, digamos que desde ahí hacemos la compra de suelo para espacio público. Buenísimo, efectivamente es un instrumento que aquí en Perú es aún más complejo todavía, pero en buena hora y ojalá pues se pueda replicar. Ana María, sigo contigo porque hay una pregunta muy específica que nos hace Jimena Bocanegra. Bueno, además que felicita a todos, dice que es muy interesante las exposiciones y el trabajo que están haciendo. Y la pregunta que tiene Ana María, es para ti, Ana María, que es ¿qué cosa es un parque de bolsillo? Que ella lo entiende de muchas formas y le gustaría saber tu opinión.
el tema del parque de bolsillo, nosotros lo utilizamos, digamos que en temas de urbanismo táctico asociado han salido varios conceptos, todo el tema de placemaking, todo el tema de plazas de bolsillo. Lo que buscan las plazas de bolsillos es utilizar unos espacios pequeños, en algunos casos cambiar los usos, por ejemplo, zonas de estacionamiento pues que existen, que de pronto estén mal utilizados o que de pronto estén mal ubicados. Lo que nosotros hacemos es generar unas pequeñas plazas que se llaman de bolsillo, casi siempre por su ubicación, porque están entre edificios o entre paramentos o en zonas pequeñas y muy concretas. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una plaza o un parque de bolsillo. Son espacios muy pequeños en los que hacemos un cambio o una renovación como tal de ese uso, y a través de urbanismo táctico, no solamente un tema de pintura, sino también un tema de equipamiento como tal y de dotación, nosotros lo volvemos un parque. Simplemente es un parque más pequeño, digamos que en una forma parroquial de poderlo llamar. Gracias, Ana María. Pregunta para Iván. Nos preguntan, hay dos preguntas, una de Narda Goizuet, no, perdón, una de Talo Crixus, que nos pregunta que es interesante todos los proyectos, pues tienen como es el trabajo con la comunidad. Entonces la pregunta que nos hace es cómo se logra cambiar el pensamiento de los políticos para que se den más proyectos en zonas, por ejemplo, tuburizadas o hacinadas, pero que sin que ocurra gentrificación. Esa es una pregunta para ti, Iván, y quizá la mezclo con otra que había aquí que tenía que ver con, que sí era de Narda Goizueta, cómo generar confianza a la autoridad municipal, porque claro, nunca cumple las promesas. ¿Qué nos puedes decir, Iván? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. La primera, los políticos ni las personas que están de alguna manera en el poder, si vienen trascendiendo sistemáticamente en esto, es muy difícil cambiarlo. Aquí lo interesante y lo importante es ir, por ejemplo, a la introducción de la presentación donde decíamos, bueno, ¿cómo de alguna manera nos organizamos para que precisamente hayan personas que jueguen en este campo, en la política, pero que tengan una trayectoria personal, íntegra, profesional, empresarial o comunitaria, ¿sí? Alguna debe cumplir y si las cumple todas, perfectas. Y a partir de ahí generar ese círculo comunitario que de alguna manera está reaccionando responsablemente con la comunidad. Entonces ahí se genera podríamos decir que un nuevo político que nunca había estado en el ámbito público y se ha hecho, en el caso de Bucaramanga se ha hecho, esto no existía, esto es un cambio total, o sea, los gobernantes anteriores diríamos que por lo menos los de los últimos 20, 24 años, todos venían de partidos políticos tradicionales y venían de maquinarias. Por tanto, las propias personas, ninguna tenía esperanza en el cambio, ¿sí? La primera situación que teníamos cuando llegamos es que usted es un soñador, esto no lo cambia nadie, esto tal. Y bueno, tal vez la ventaja del estar entre el aquí y el allí, porque yo llevo 21 años en Barcelona y hace 11 años aproximadamente empecé a regresar a Colombia y gracias a esas idas y vueltas me ha permitido también tener esa distancia y también mantener esa tolerancia y ese ímpetu con mis compañeros. Entonces lo importante aquí pienso que es identificar a esas personas que de alguna manera pueden generar ese cambio y apoyarles. Así se ha hecho en el caso nuestro y se continuó y esto es una fortuna. O sea, han pasado 3 alcaldes, uno porque tuvo que renunciar por sus motivos o porque lo obligaron a renunciar, pero quien estaba con él continuó, lo acabó muy bien y luego el que está ahora pues continúa la misma línea a pesar de que los 3 son muy diferentes en su forma de pensar como personas, evidentemente en la parte política son similares por no decir iguales. Entonces esto ha sido por la propia comunidad. La siguiente pregunta, ¿me la recuerdas, por favor, Mariana? Sí, claro que sí. A ver, la siguiente pregunta tenía que ver con, un segundito que me cargue el programa. Ok, la siguiente pregunta era de Narda y Narda nos preguntaba cómo generar confianza cuando, claro, las autoridades... Ok.
Sí, sí, gracias ya. Pues no había confianza. O sea, una de las situaciones cuando llegamos, yo nunca había trabajado en lo público precisamente por estas situaciones, porque no nadie daba, o sea, no confiaba o no confiábamos en realmente nadie. En el caso de nuestro municipio, se dio la oportunidad para confiar y para que confiaran en nuestro trabajo. Y lo primero fue precisamente, ¿qué es esto? ¿No? O sea, nadie, desconfianza total en todas las edades, en todos los géneros, por evidencia. O sea, los políticos de turno llegaban allí en cada 4 años y por discursos de ladrillos y de alimento de un día, les engañaban y nunca más les volvían a ver 4 años y así cada 4 años y así cada 4 años. Y esto se sigue repitiendo tanto en Colombia como en muchos lugares. En el caso de Bucaramanga, como tal, les puedo decir que en este sentido pienso que estos 3 últimos gobernantes han cumplido por lo menos la parte principal de sus procesos y aquí esa parte de recomposición de la confianza ha jugado muchísimo nuestro papel desde el taller de arquitectura porque llegamos a todas las comunidades, pero no llegamos como arquitectos ni como ingenieros, llegamos como agentes comunitarios con el equipo social. Por tanto, lo que estamos haciendo es entablando un diálogo de igual a igual. No podemos pretender que un político que viene del área de la parte técnica y privada tenga una relación directa e inmediata con el lenguaje común, porque no se da. Igual pasa con los arquitectos, igual pasa con los ingenieros. Por tanto, las personas, nuestro equipo de trabajo social que está perfectamente integrado en todos los procesos de co-creación, de codiseño, antes, durante y después, permiten un proceso de empoderamiento, pero también precisamente de recuperación de la confianza sobre lo público. Esto también se da si hay secretarios o funcionarios competentes. Entonces, en este sentido, si los secretarios locales han podido llevar adelante procesos con participación, licitaciones públicas abiertas y también justas, pues también se recupera esa parte de confianza que también no existía. Es decir, los constructores privados no accedían a licitaciones de obra pública de recuperación, rehabilitación o renovación de parques. No accedían porque veían que todo estaba básicamente contratado a un único oferente antes de 2016. Después de 2016 se ve esa escala, cómo se pasa de 1,4 oferentes, después pasa a 20, 40, 60, y hoy en día hay más de 200. Es increíble. Entonces, esto es la recuperación al final de lo público, pero eso es porque alguien primero tomó ese apoyo, lo hizo real y de alguna manera también hizo que todos estos procesos se consolidaran con un equipo serio. ¿Sí? Entonces, es una corresponsabilidad, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Muchísimas gracias, Iván. A ver, una pregunta más, de repente a Natalia, que sé que tienen experiencia desde espacio con también otros varios procesos. ¿Cómo lidiar, nos pregunta Emilio Noguerol, cómo lidiar con municipios que se muestran reacios a este tipo de intervenciones? Sí, pues en general nosotros hemos trabajado es más de cerca con la comunidad y un poco el mensaje hacia el gobierno ha sido tantas personas involucradas en esto están participando en este proyecto específico y necesitamos apoyo en iluminación, en una zona Wi-Fi, como que de cierta manera se empiezan los procesos con la comunidad y con ya cuando el proceso está un poco avanzado, se apalanca el apoyo del gobierno. Aquí también es muy importante hablar del tema que mencionan ahorita y es la sostenibilidad. ¿Sí? Cuando el proyecto no esté, ¿qué pasa? Y por eso también estamos desarrollando un plan de activaciones saludables que es liderado por la comunidad. Sí, entonces ellos se turnan para hacer las clases de baile, para acompañarlas, se turnan para hacer jornadas de películas en los espacios, se turnan porque una vez no estemos, pues, ¿qué va a pasar con estos espacios? Y también aquí me gustaría resaltar un poco el término de urbanismo táctico, porque es un tema o un término que es algo efímero y rápido y que funciona muy bien en países del primer mundo, pero en nuestros países es otra cosa, o sea, para lograr que un resalto que hacemos que sea plástico llegue a ser un resalto de asfalto, pueden llegar a pasar hasta 5 años en nuestros países. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar en infraestructura
que no dure 3, o sea, que tampoco vaya a durar toda la vida porque no se puede en este tipo de proyectos, pero sí que tenga una vigencia mucho más larga que un mes o un año. El puente de colores, como pudieron ver, pues estaba muy bonito con todos los colores encima. Un año después, pues este techo estaba vuelto nada porque pues era una solución que pensamos, hagamos esto mientras el gobierno llega a invertir un poco más en este tema, pero luego tuvimos la pandemia. Entonces, pues esa fue la urgencia y lastimosamente esa ha sido la urgencia desde entonces. Entonces, nos ha tocado pensar en medidas que duren más de 5 o 7 años y por eso a veces no hablamos tanto de urbanismo táctico, sino más bien urbanismo participativo, que busca como, o tratamos de demostrar con eso que no es tan efímero porque pues en nuestras ciudades es muy diferente el contexto. Gracias, Natalia. Y una última pregunta también hacia ti. Nos pregunta Christopher Guamán, ¿qué métodos utilizan para incluir la participación infantil al proceso de diseño? De repente hay un par de ejemplos, porque sé que hay Sí, varios. sí, tenemos mapeos digitales que ellos pues les enseñamos a usar los mapas, hacemos talleres de orientación espacial porque a veces se asume que niños y niñas se saben ubicar en un mapa, pero no es así. Entonces hacemos mapeos digitales donde nos muestran los lugares donde que les gustaría cambiar o los lugares que no les gustan. Hacemos encuestas digitales también en campo. Esto es también para ahorrar el paso de escribir todo y luego pasarlo a digital. Entonces hacemos cuentas digitales en campo, hacemos talleres para preguntar las soluciones y estos talleres también están basados en cómo se piensa, así como en el proyecto de Iván, qué les gustaría ver acá, cómo se sueña en el lugar y todo eso lo recogemos, digamos, para tener la propuesta y luego les presentamos, ok, de acuerdo a todos los talleres que hemos hecho, estas son las soluciones, la mayoría dijo que muchos colores, la mayoría dijo que quería una huerta acá y es lo que se va a hacer. Entonces es un poco no solo hacer los talleres y tratar de tener su opinión al respecto, sino también contarles cómo va el proceso, que se tuvo en cuenta y que no, pues por supuesto si dicen me gustaría un aeropuerto o una piscina, pues uno les explica, pues no se puede, pero pues ha pasado que lo principal en Cali siempre es piscina, ¿no? Entonces todo el mundo dice piscina. Eh, pero bueno, a lo que voy es que son talleres y también recolectamos mucha información de manera digital, aprovechando que también niños y niñas tienen tantas habilidades en este tema de habilidades digitales. Gracias, Natalia. Hay unas preguntas más, las voy a hacer así en términos más generales. Nos preguntan de qué manera se considera la accesibilidad universal en los proyectos o qué otras soluciones han encontrado el problema de parqueos. Nos preguntan también cuál es la clave para superar la resistencia al cambio de parte de las personas mayores que suelen ser los líderes de las comunidades. Una pregunta súper cierta y súper real, así que una súper buena pregunta. No sé si Iván... bueno, María, ¿quieren hacer algún comentario en relación a esto? Antes de pasar a un cierre que quiero dar yo en relación también a una pregunta que nos han hecho llegar aquí, me parece interesante. Bueno, Diana, si quieres, sobre el tema de accesibilidad universal, pues la verdad, en este sentido es lo principal y lo principal en cuanto a actuación de llegada de los peatones hacia los lugares, llámense parques, llámense centros de salud, llámense instituciones educativas. Lo que hacemos de alguna manera es utilizar esas herramientas que ya existen y mejorar esos conceptos, ¿sí? Porque incluso la norma se queda. En el caso de la norma colombiana, por ejemplo, el parque que tenemos, el bosque de los caminantes, es decir, el bosque de los caminantes que pasé en una de las diapositivas, que es este que tiene estas rampas continuas, lo hubiésemos hecho bajo la rampa, sobre la normativa colombiana de accesibilidad, seguramente no sería tan agradable de recorrer. Nosotros lo que hemos hecho es ir a ser más restrictivos e irnos al 4%, que es lo que se utiliza aquí en el caso europeo, y aquí es simplemente por lógica. Si ya sabemos de alguna manera que una persona que se transita en silla de ruedas o un niño quiere ir también corriendo cómodamente sin agotarse acceso, esa es la solución y lo hemos comprobado, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con el conocimiento de la propia normativa, no solamente de la gente que trabaja con nosotros en la parte de arquitectura, sino en ingeniería. En ingeniería básicamente se desconoce, entonces, y pasa también con los funcionarios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer de académicos también y empezar y hacer talleres nosotros mismos internamente para que nuestro equipo
independientemente de su disciplina, pueda de alguna manera primero conocer qué es lo que pasa para que cuando abordemos en el lugar, así no sea descrito explícitamente dentro del área de actuación, lo abordemos. Entonces, esto también es importante. No sé si le puedo ceder la otra pregunta a Sí, mi sí, sí. compañera. Ana María, no sé si quieres comentar esto. En todo caso, un comentario que nos hacían aquí también es justamente cómo finalmente la respuesta a muchas de las consultas está en la participación efectiva y real, ¿no? O sea, que sea sincera. Sí, Yo a veces me he cruzado con procesos, con proyectos, con personas que están impulsando cosas y la participación es en realidad esa lista en el checklist o esa cosa que sobra, o inclusive alguna vez se nos han acercado a decirnos queremos un proceso participativo, hay que hacer aquí, así, pero ya tenían decidido hasta el color del azulejo del baño, ¿no? Y es como que, bueno, es que esto no es no hay participación, nada. esto es convencimiento, ¿no? Entonces creo que hay como que entender y que esos procesos tienen riesgos, son más complejos, son más Sí, caros, ¿no? Y hay que sí. también, en ese sentido, tener eso en cuenta. Eh, Les hago la última pregunta y de ahí les doy a los tres un minutito para comentar. Nardo también nos pregunta, como comunidad, ¿por dónde podemos iniciar para poder generar el cambio en nuestro barrio? Creo que con esas reflexiones podemos cerrar este panel tan interesante. Empezamos contigo, Ana María. Que para nosotros es muy interesante como administración pública que la comunidad me pregunte por dónde empieza. Y yo creo que puede parecer un poquito contradictorio, pero es en la participación. ¿Por qué? Porque nosotros acá en el diario vivir de lo que hacemos en la administración pública, nosotros convocamos, citamos, llamamos, invitamos y la gente no participa activamente. Entonces muchas veces se van quedando solamente en ese lado, en ese escenario crítico, ¿cierto? De que nunca participan, de que nunca los convocamos, pero de verdad yo creo que a la comunidad le hace falta un poquito más de credibilidad frente a lo que hacemos como administración pública, de todo lo que nosotros hacemos, de cómo los llamamos, de cómo los convocamos. No todo gira alrededor de unos ejercicios políticos o de unos ejercicios pues, de intereses particulares. Entonces siento que para que la comunidad realmente participe, creo que suena muy loco, pero es de verdad, que participen, o sea, en serio que nosotros lo vivimos todo el día, todo el tiempo, en cosas muy sencillas que quizás para ellos no son de su interés, pero que lo que van logrando es finalmente es la concreción de ese espacio público, de esa ciudad, pues como para todos. Entonces, al principio, cuando empezamos con todo el tema de Servio, la construcción de los murales, a las reuniones iba una persona. Entonces, ahí es donde uno dice, no, pero participen, ¿cierto? Entonces, atiendan como los llamados de las administraciones públicas, que yo pues siento y lo digo pues por el caso de nosotros en La Estrella, ha venido demostrando y ha venido desmontando un poquito esa mala imagen que tenemos de que todo lo hacemos a espaldas de la comunidad y de a poquito hemos ido sembrando esa credibilidad y hemos venido aumentando la participación, pero creo que es clave que de pronto de parte de la ciudadanía haya un poquito más de credibilidad, un poquito más de informarse, de conocer, de mirar muchas maneras que tienen como para participar, más que quedarse en ese lado de detractores o de opositores muchas veces a las actuaciones de lo público. Muchas gracias, Ana María. Natalia. Sí, pues tal como dice Ana María, yo creo que es muy atractivo para el gobierno ver una comunidad que está organizada y que ya lleva un proceso. Mi sugerencia sería empezar a hacer reuniones, ¿sí? En el barrio, si se escogen un lugar, que este es el lugar que hay que cambiar, empezar a hacer el mapeo, empezar a reunir, pues hacer un sondeo de la gente del barrio, cuáles son los problemas y cómo reunir toda esta información y darle un poco esta información al gobierno diciéndole, pues ya tenemos todo esto avanzado, ya es hora de actuar o qué se puede hacer porque el problema nos dimos cuenta que no es tanto en la noche es la iluminación. No podemos utilizar el sitio porque es demasiado oscuro y eso lo hace peligroso. Entonces hay cosas que se pueden arreglar de manera sencilla y si se organizan y se empiezan a identificar cuáles son esas cosas que se pueden empezar a cambiar en el espacio público, pues es mucho más fácil para la administración del momento leer eso y decir, ah, bueno, podemos invertir en esto o tenemos un programa que justamente pone materas y plantas, entonces podemos llevarlo a esta zona. Entonces, para mí es clave simplemente empezar a reunirse como comunidad y empezar no solo recopilar opiniones, no solo de ese grupo que se reúne, sino también en general para mostrar que es una comunidad que está unida y que son muchas personas las que están detrás de ese proceso. Muchas gracias, Natalia. Y finalmente, Iván.
Bueno, gracias. Sí, bastante cercano a mis compañeras y yo empezaría por creer en sí mismo y creer en los demás. O sea, la recuperación de la confianza en sí mismo y en los demás es importantísimo porque si uno no se cree los procesos, no cree hacia dónde puede llegar, hasta dónde se puede llegar, si no se sueña y si no se trabaja por esos sueños, es imposible generar un proceso. Entonces, esto es lo primero. Ese creerse a sí mismo significa unión. Entonces, esos son uno de los, ya cuando empezamos a hablar de unión, hay que ver hasta cuándo dura esa unión. Si realmente esa unión es perdurable, pues hay que buscar que ese proceso de unión y de reunión entre las personas trascienda, mejor dicho, que no sea algo puntual. Y lo tercero es que lo anterior esté relacionado con identificar los actores o los agentes de los procesos, independientemente de la actuación física, sea, por ejemplo, la iluminación, o sea, una acera, o sea, mobiliario urbano. Pienso que es importantísimo identificar esos actores y esos actores son públicos, a veces, normalmente deben serlo si están en este espacio, pero también deben ser evidentemente aquellos gremiales, aquellos académicos, aquellos privados que sirven como patrocinadores de todas estas cosas y también los colectivos de los cuales aquí estamos reunidos, ¿no? De alguna manera, si llegamos ahí, podemos convertirnos en esos puentes de interlocución y también de acción. Y por último, evidentemente, las necesidades, ¿no? Entonces, tener claras esas necesidades para unir los sueños para que de alguna manera un proyecto se pueda llevar adelante, una necesidad de alguna manera se pueda resolver. Y al final, si el deseo o el sueño o la necesidad es muy grande, hay que ir por etapas, ir por proyectos piloto también, ¿no? O sea, como decir, esto lo podemos acotar aquí sin perder el fondo, ¿no? A veces cuando se piensa de lejos y no hay una claridad desde el inicio, pues nos perdemos en el intento, en los esfuerzos y la gente se desanima. Entonces, esto es importante. Gracias, Iván, buenísimo. Listo, con eso que terminamos. Les pido sí que se queden un ratito para tomarnos una foto final, con sonrisas. Así que nos avisan aquí en producción. Mientras tanto, agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado tanto en el Zoom como en la transmisión en vivo. Va a quedarse grabado para que lo puedan mirar posteriormente si es más de su interés. Y por supuesto, estamos aquí a disposición para atender consultas, dudas, preguntas. Así que Natalia, a ver, ayúdanos con la cámara para la fotito. Ahí estamos. Creo que ya está, ¿sí? Muchas gracias entonces a los presentadores y también al público. Ha sido un placer. Estamos en la segunda semana del cuarto foro Ciudades ¿Cómo vamos? Tenemos ahora, inmediatamente después, en media hora, otro panel sobre temas vinculados a salud urbana, el proyecto Amore, y vamos a tener diferentes actividades también la próxima semana. Así que creo que están compartiendo el anuncio de la... Sí, así es, el anuncio del proyecto que viene, del panel que viene más tarde, que es sobre el análisis geoespacial para diálogos de actores claves para mejorar la accesibilidad a servicios de salud, ¿no? Y en ese sentido reducir desigualdades. Así que nada, en ese sentido estamos dándole con fuerza a todas las temáticas urbanas de distintas áreas. Así que nada, con esto terminamos. Muchas gracias Ana María, Natalia e Iván, y bueno, por supuesto a todo el equipo del Cómo Vamos que hace esto posible. Gracias, chao.